Tenía miedo de mi sexualidad. Yo en una etapa de mi vida descubrí que era gay. Fue un golpe. Pero entonces él me contestó, mami, pero es por mí. Yo quiero tranquilidad. Dicen que detrás de cada sonrisa de televisión hay una historia que nadie se atreve a contar. Y en el caso de Raúl González, el eterno conductor de Despierta América, esa frase cobra un peso inquietante. Porque lo que el público vio durante años, el hombre alegre, carismático y siempre positivo, escondía una vida marcada por silencios, secretos y decisiones difíciles. Nada de mi vida fueron soporte en los momentos más oscuros, en las decisiones más difíciles. Así que mi gente bonita, antes de comenzar, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like para que no te pierdas ninguno de estos videos llenos de historia, misterio y sabrosura televisiva. Aquí no venimos a inventar chismes, venimos a contarte lo que nadie se atreve a decir, con pruebas, contexto y mucho sazón mexicano. Nuestro dato número 1. Dicen que en el mundo del espectáculo, todos esconden algo, pero lo de Raúl González fue un secreto tan bien guardado que ni los más chismosos de los pasillos de Univisión se atrevían a hablar. Durante más de 30 años, el carismático conductor de Despierta América vivió bajo una sombra que él mismo construyó, su verdadera orientación sexual. Mientras frente a las cámaras proyectaba una sonrisa impecable y ese humor inocente que conquistaba a las mamás y abuelitas de toda Latinoamérica, detrás del telón se libraba una batalla silenciosa. Raúl sabía que, en aquellos tiempos, ser diferente podía costarte la carrera entera. Algunos entenderán hoy parte de lo que es mi vida y por qué, pero hoy me libero. Por eso, decidió guardar silencio, y lo hizo durante décadas. Su vida personal se convirtió en un terreno prohibido. Sus compañeros lo respetaban, pero también lo temían. Nadie quería tocar ese tema. Algunos dicen que había señales, miradas, actitudes, pero él siempre las disimulaba con una broma o una carcajada. Lo más espeluznante no fue el secreto en sí, sino el peso de vivir ocultándose en un medio donde todo se sabe, pero nadie lo dice. Y cuando al fin se comenzó a sospechar, el público no estaba preparado. Porque a veces, la verdad no solo libera, también despierta demonios dormidos. Y justo cuando parecía que ya no podía ocultar nada más, un rumor más oscuro comenzó a correr por los camerinos. Le dijo y me ha dicho siempre, tú eres mi hijo y yo te amo, tú eres el mejor hijo del mundo. Nuestro dato número 2. Detrás del silencio de Raúl González, había una razón aún más dolorosa. No era solo miedo al qué dirán o al rechazo del público. Según personas cercanas al conductor, su propio padre le pidió que no revelara su orientación sexual hasta que él muriera. Aquel pedido no fue una simple recomendación, fue casi una orden envuelta en amor y vergüenza. Raúl, criado en una familia tradicional, sabía que su padre no podría soportar ver a su hijo bajo la mirada cruel de los prejuicios. Así que, por respeto, o quizá por miedo a decepcionarlo, aceptó callar. Durante años, esa promesa se convirtió en una especie de cadena invisible. En entrevistas, Raúl hablaba con ternura de su padre, pero jamás mencionaba lo que realmente lo separaba de él. Dicen que cada vez que lo veía, sentía una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por el hijo exitoso que había formado, tristeza por el secreto que lo acompañaba como una sombra silenciosa. Miedo, dolor, porque además venimos en los países. El día que su padre murió, Raúl no solo perdió a su figura paterna, también se quedó con un peso enorme sobre el corazón. La libertad de poder ser él mismo sin traicionar la memoria de quien más amó. Y desde entonces, algo cambió. La sonrisa seguía ahí, pero los ojos contaban otra historia. Y justo cuando parecía que el pasado por fin iba a dejarlo en paz, un antiguo compañero de televisión decidió romper el silencio y revelar algo que nadie se atrevía a decir. Tenía miedo de mi sexualidad. Yo en una etapa de mi vida descubrí que era gay. Y fue un golpe. Nuestro dato número 3. Antes de que los rumores empezaran a colarse por los pasillos, hubo una sola persona que supo la verdad desde el principio, su hermana. Ella fue la primera en escuchar de la boca de Raúl González aquellas palabras que llevaba años guardándose. Fue una noche silenciosa, de esas donde el corazón ya no aguanta más peso. Raúl, temblando entre el miedo y la necesidad de ser escuchado, le confesó a su hermana lo que nunca se había atrevido a decirle a nadie, que era gay, y ella, lejos de juzgarlo, simplemente lo abrazó.
Esa conversación se convirtió en un pacto sagrado entre ambos. Su hermana fue su confidente, su refugio, la única que entendía el miedo que él sentía cada vez que debía fingir ser alguien que no era frente a millones de personas. Dicen que incluso fue ella quien lo ayudó a construir su máscara perfecta para las cámaras, enseñándole a usar el humor como escudo. Con el tiempo, ella también cargó con ese secreto. Lo defendía a capa y espada, y cuando alguien hacía una broma o lanzaba una indirecta sobre su hermano, ella se encargaba de frenarlo. Pero lo más impactante fue que, años después, cuando alguien del entorno familiar intentó revelar la verdad, fue ella quien lo enfrentó, dejando claro que esa historia solo le pertenecía a Raúl. Y aunque su apoyo fue inquebrantable, esa complicidad también marcó el inicio de una serie de distancias y resentimientos dentro de la familia. Porque cuando uno guarda un secreto tan grande, no solo se oculta del mundo, también empieza a desaparecer de los suyos. Hay algún joven que en este momento me está escuchando. No espere los 30 años de sufrimiento que yo pasé, el dolor que yo pasé. Y lo que vino después dejó a más de uno con la boca abierta. Una traición inesperada dentro de su círculo más cercano cambió todo el rumbo. Nuestro dato número 4. En medio de tanto silencio, de promesas rotas y miedos heredados, hubo una persona que siempre se mantuvo firme, amorosa y valiente: su madre. A diferencia de su padre, ella lo supo desde mucho antes, sin que él tuviera que decir palabra alguna. Las madres lo sienten, dicen, y la de Raúl apenas lo vio crecer. Entendió quién era su hijo en lo más profundo. Nunca lo juzgó, nunca lo presionó para cambiar. Al contrario, lo protegió con una ternura silenciosa, esa que solo las madres que aman de verdad saben ofrecer. Cuando Raúl decidió abrir su corazón y confesárselo oficialmente, ella no hizo escándalo, ni sermones, ni llantos. Solo le dijo algo que él jamás olvidó: yo te parí, y lo que venga de ti, lo voy a querer siempre. Desde entonces, fue su aliada en todo. Mientras los demás dudaban o criticaban, ella se mantenía firme, defendiéndolo ante la familia y los chismes del vecindario. Dicen que incluso en reuniones familiares, cuando alguien lanzaba una indirecta, su madre se encargaba de ponerlos en su lugar. Y aunque su aceptación fue un bálsamo, también fue una carga emocional. Raúl sentía que solo ella lo entendía de verdad, y temía el día en que no estuviera para defenderlo del mundo. Esa relación madre-hijo fue su ancla, su fuerza y su escondite. Pero, como todo en la vida, el destino tenía preparado un golpe que lo sacudiría hasta los cimientos. Porque cuando más seguro se sintió, una tragedia familiar lo obligó a enfrentarse a sus propios fantasmas. Me contó todo, yo lo acepté y no me importó nada. Nuestro dato número 5. Antes de ser el rostro querido de Despierta América, Raúl González conoció el sabor amargo del rechazo. Después de tocar puerta tras puerta en Miami buscando una oportunidad en televisión, la respuesta siempre era la misma: te llamamos después. Pero ese después nunca llegaba. A pesar de tener experiencia, carisma y una sonrisa que podía llenar un estudio completo, nadie quería apostar por él. Era el nuevo, el extranjero, el que no tenía contactos. Así que, con la cuenta vacía y el orgullo herido, Raúl se vio obligado a ganarse la vida como repartidor de pizza. Con una gorra de tela y una moto vieja, recorría las calles de Miami llevando pedidos, mientras en su cabeza seguía soñando con los reflectores y los aplausos que alguna vez conoció. Muchos clientes ni siquiera sabían que aquel joven que les entregaba su cena era un actor con años de experiencia en Venezuela, alguien que alguna vez condujo programas de televisión. Las noches eran largas, y más de una vez tuvo que decidir entre pagar la gasolina o comer. ¡Ay, usted es Raúl! Ay, no, pero usted se ve mejor en persona, en televisión. No sé. Pero no se rindió. Cada entrega era un recordatorio de lo que había perdido y, al mismo tiempo, una promesa de lo que algún día recuperaría. Y fue justamente en uno de esos días de desesperación cuando el destino dio un giro inesperado. Una llamada, una oportunidad y una nueva puerta que se abrió. Porque a veces, la vida te hace repartir pizzas solo para enseñarte cuánto valor tiene cuando por fin te entregan un micrófono. Pero lo que vino con esa oportunidad fue más oscuro de lo que imaginaba. Una traición dentro del propio canal que casi lo deja fuera para siempre. Nuestro dato número 6. Si hay un rumor que ha hecho temblar los pasillos de Univisión, es este. Dicen que en los años dorados del canal, Raúl González y Walter Mercado
compartieron algo más que escenario y cámaras. Los rumores aseguran que entre ambos existió una relación sentimental secreta, discreta y cuidadosamente protegida del ojo público. Ambos eran figuras magnéticas, carismáticas, con una energía que desbordaba cada vez que aparecían juntos, y aunque nunca se confirmó nada oficialmente, más de un productor y varios maquillistas del canal contaron, en voz baja, que entre ellos había una conexión especial. Walter, con su aura mística y su elegancia celestial, habría visto en Raúl una mezcla de inocencia y fuerza que lo cautivó desde el primer día. Hoy, mañana y siempre, y que reciban de mí siempre paz, mucha paz, amor. Se dice que Raúl, todavía luchando por aceptar su identidad, encontró en Walter a un mentor y algo más. Los rumores aseguran que pasaban largas horas conversando en camerinos, compartiendo confidencias y apoyándose mutuamente cuando las presiones del medio los hacían dudar de sí mismos. Y aunque nunca hubo pruebas concretas, las miradas entre ambos hablaban más que 1000 palabras. Cuando Walter falleció, muchos notaron que Raúl guardó silencio total. Ni un homenaje público, ni una palabra en televisión. Solo una tristeza distinta, profunda, como si hubiera perdido algo que no podía mencionar. Y mientras unos decían que fue respeto, otros murmuraban que fue culpa, por un amor que nunca se pudo vivir a la luz. Pero justo cuando ese tema parecía enterrado, una vieja grabación perdida en los archivos de Univisión volvió a sacar el tema del polvo. Y lo cambió todo. Pero ¿sabes qué no te dicen? Que justo cuando sientes que no puedes más es porque estás empujando algo. Nuestro dato número 7. En la televisión, no todo lo que brilla es amistad ni compañerismo. Según cuentan las malas lenguas de los pasillos de Univisión, Raúl González tuvo un fuerte enfrentamiento con Fernando Arau, su antiguo compañero en Despierta América. Todo habría comenzado por un tema delicado: la religión. Fernando, conocido por su fe y su costumbre de citar la Biblia durante las transmisiones y detrás de cámaras, empezó a incomodar a varios colegas. Pero el que más se habría molestado fue Raúl. Dicen que se quejó directamente con los ejecutivos del canal, alegando que los discursos religiosos de Arau eran inapropiados para un programa matutino que debía ser neutral y alegre. Lo que pocos sabían es que detrás de esa queja aparentemente profesional había tensiones personales. Fernando, con su fe inquebrantable, habría hecho comentarios sutiles sobre el estilo de vida de Raúl, algo que éste no toleró. El ambiente se volvió pesado, las miradas incómodas, y el equipo se dividió. Finalmente, los ejecutivos decidieron intervenir, y aunque nadie lo dijo abiertamente, poco después Fernando Arau fue despedido del programa. En los pasillos se decía que Raúl había movido sus influencias para sacar a su compañero, justificando su salida por diferencias creativas. Lo más curioso es que, tras la partida de Arau, Despierta América cambió de tono. Menos mensajes religiosos, más control y más Raúl en pantalla. Y aunque él jamás habló del tema, los rumores persisten hasta hoy, que aquella queja selló el destino de Fernando, y con ello, marcó el inicio de una nueva etapa en Univisión, donde el silencio valía más que la fe. Pero lo que pocos saben es que ese movimiento también le trajo consecuencias. Un veto silencioso dentro del canal que lo perseguiría durante años. Yo soy un tipo de una fe católica impresionante, una experiencia que me tocó muchísimo. Nuestro dato número 8. A pesar de todo el drama y los rumores, antes de su ruptura profesional, Raúl González y Fernando Arau fueron grandes amigos, y no solo compartían escenario, sino también una curiosa rutina que pocos conocen. Fernando fue quien ayudó a Raúl a bajar de peso, pero con un método tan raro como efectivo: fruta con chile. Así como lo oyes. Fernando, fanático de los remedios caseros y de lo natural, le juraba que la mezcla de mango, piña y hasta sandía con chile en polvo aceleraba el metabolismo. Al principio Raúl se reía, pensaba que era una broma de esas que Arau lanzaba entre cámaras, pero luego aceptó el reto. Durante semanas, los dos llegaban temprano al set de Despierta América con bolsitas de fruta picada, y Fernando, como si fuera un gurú de la salud, le servía porciones milagrosas. Raúl no solo empezó a sentirse más ligero, sino que realmente bajó varios kilos, lo que llamó la atención de todo el equipo. Incluso los maquillistas y productores notaban el cambio. Se veía más animado, con más energía y con un brillo nuevo frente a las cámaras.
Pero cuando la amistad entre ambos se quebró por los conflictos internos, esa costumbre desapareció por completo y con ella también parte de la confianza que alguna vez compartieron. Sin embargo, Raúl jamás olvidó que, antes de las quejas, de las tensiones y los despidos, Fernando fue el único que le extendió la mano cuando más lo necesitaba. Y dije, no, basta. Y empecé ese proceso de transformación. Come sano, piensa en positivo. Y aunque ya no se hablaban, una coincidencia años después en un evento de Univisión los volvió a poner frente a frente. Y lo que pasó ahí dejó a todos los presentes helados. Nuestro dato número 9. Antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de Despierta América, Raúl González ya era toda una figura en Venezuela. Allá no era el nuevo, ni el aprendiz, ni el chico simpático que buscaba una oportunidad. Era un conductor reconocido, con trayectoria, público y respeto en la industria. Había trabajado en programas de entretenimiento, conducido eventos importantes y hasta participado en producciones teatrales que llenaban salas. Su rostro era familiar, su voz inconfundible y su talento, evidente. Pero cuando llegó a Miami, todo eso quedó atrás. Nadie lo conocía, nadie recordaba sus logros, ni le importaban sus éxitos en Venezuela. En Estados Unidos, Raúl tuvo que empezar desde cero, y lo más duro fue ver cómo su fama se desvanecía frente a una realidad que no perdonaba el acento ni los sueños extranjeros. Sin embargo, esa caída fue también su empuje. Raúl no se rindió, tocó puertas, insistió, trabajó gratis en pequeños eventos y hasta animó fiestas privadas para mantenerse visible. Sabía que tenía que volver a ganarse el respeto del público, aunque eso implicara tragarse su orgullo y empezar otra vez. Lo curioso es que, a pesar de su experiencia, muchos en los medios locales lo veían como el venezolano nuevo, sin imaginar que estaban frente a un artista que en su país ya había sido protagonista de prime time. Y fue precisamente ese contraste entre la fama perdida y el renacer profesional lo que forjó el carácter que todos conocerían años después en televisión. Pero lo que pocos saben es que, mientras luchaba por abrirse paso, Raúl recibió una propuesta tan extraña que casi lo hace abandonar la televisión para siempre. Aceptación, mi valor que me doy yo mismo. Si no quieres estar conmigo, perfecto, dale. Nuestro dato número 10. Cuando por fin empezaba a levantar cabeza en la televisión de Miami, Raúl González recibió un golpe que lo dejó sin palabras, literalmente. Los médicos le diagnosticaron nódulos en la garganta, una afección temida por cualquiera que viva de su voz. Todo comenzó con una ronquera leve, algo que él atribuía al cansancio y las largas horas de grabación. Pero con el tiempo, la molestia se volvió dolor. Cada vez que hablaba sentía una presión en el cuello, y su voz, esa herramienta que era su carta de presentación, empezó a quebrarse. Los exámenes fueron claros. Tenía nódulos en las cuerdas vocales y necesitaba reposo absoluto. Para un conductor, eso equivalía a desaparecer del mapa. Los doctores le advirtieron que si no se cuidaba, podría perder la voz para siempre. Raúl entró en pánico. Su carrera apenas despegaba, y el miedo a quedar fuera lo atormentaba. En silencio, se sometió a terapias de voz, remedios naturales, y hasta se aisló del público por un tiempo. Mantenerse en movimiento, comer sano, leer, pensar en positivo, tomar mucha agua, como los consejos que... Nadie entendía por qué había desaparecido, y él prefería mantenerlo en secreto, temiendo que los ejecutivos de Univisión lo reemplazaran. Pero su disciplina fue más fuerte que la enfermedad. Con ejercicios, tratamientos y una voluntad de hierro, Raúl logró recuperar la voz, aunque desde entonces aprendió a cuidarla como un tesoro. Y lo más inquietante fue que, durante ese tiempo de silencio, empezaron a surgir rumores sobre una maldición dentro del canal, una especie de energía negativa que afectaba solo a los presentadores más carismáticos. Coincidencia o no, después de su recuperación, otros 2 conductores también perdieron la voz temporalmente, y Raúl comenzó a creer que algo más oscuro se movía tras los reflectores. Gran maestro, el mejor compañero, siempre tiene una sonrisa, la capacidad. Nuestro dato número 11. Entre los golpes más duros que ha enfrentado Raúl González, fuera de los foros y las luces, está uno que lo marcó profundamente. Su hermana fue diagnosticada con cáncer de mama. Aquella noticia cayó como un balde de agua fría. La misma hermana que había sido su confidente, su cómplice y la primera en saber su verdad, ahora estaba luchando por su vida. Raúl se derrumbó, pero no lo mostró al público. En el programa seguía sonriendo, bailando, haciendo bromas, mientras por dentro lo devoraba la preocupación.
Los tratamientos fueron largos, los días en el hospital, eternos. Él viajaba constantemente para acompañarla, cuidarla y recordarle que no estaba sola. En entrevistas posteriores, llegó a insinuar que ese periodo fue el más doloroso de su vida, porque sentía que estaba perdiendo no solo a su hermana, sino a su otra mitad. Pero el milagro ocurrió. Su hermana venció el cáncer. Contra todo pronóstico, salió adelante. Y esa victoria, aunque le devolvió la esperanza, también lo cambió para siempre. Ahí tengo el resto de mi familia. Ahí está mi casa, donde nací, ahí están mis olores, ahí está... Raúl comenzó a involucrarse en campañas de prevención, en fundaciones, y a valorar mucho más el tiempo con los suyos. Sin embargo, lo que muchos no saben es que durante esa misma etapa de lucha y fe, Raúl se enfrentó a una serie de ataques mediáticos y rumores personales que casi lo llevan a una crisis emocional. Porque mientras su hermana libraba una batalla contra la enfermedad, él estaba librando la suya contra los prejuicios y la hipocresía del medio. Y justo cuando pensó que nada podía empeorar, una filtración interna en Univisión expuso su vida privada al público sin su consentimiento. Nuestro dato número 12. Aunque muchos lo asocian únicamente con la televisión matutina, Raúl González también tuvo su paso por el cine, y nada menos que de la mano de uno de los grandes del humor mexicano, Eugenio Derbez. Pocos lo recuerdan, pero Raúl participó en algunas producciones y colaboraciones, donde compartió escena con Derbez, mostrando un lado actoral que sorprendió a más de uno. En el set, Raúl no era el conductor alegre que todos conocían. Era un intérprete disciplinado, que se tomaba cada escena con una seriedad casi obsesiva. Eugenio, al notar su entrega, lo apadrinó y lo recomendó para varios proyectos menores, tanto en México como en Miami. Pero lo más interesante fue la conexión entre ambos fuera de cámaras. Se dice que Derbez veía en Raúl una mezcla curiosa de timidez y ambición, y que incluso llegó a decirle que tenía madera para la comedia cinematográfica. Sin embargo, detrás de esa aparente buena relación, hubo roces silenciosos. Algunos miembros del equipo notaron que Raúl no siempre soportaba el estilo exigente y perfeccionista de Derbez, quien podía ser implacable en los ensayos. Hubo tensiones, miradas frías, y rumores de que uno de los rodajes terminó abruptamente tras una discusión fuera de tono. Aún así, ambos mantuvieron la cordialidad pública, y Raúl siguió hablando con respeto del comediante mexicano. Y ahí estuve 28 días. Pienso que han sido los 28 días más intensos de mis 41 años de vida. Aunque nunca volvieron a trabajar juntos, esas experiencias le enseñaron a Raúl que el mundo del cine era mucho más cruel y competitivo que el de la televisión. Y fue precisamente después de ese capítulo cuando le ofrecieron un papel protagónico en una película que terminó siendo cancelada por motivos misteriosos, y que hasta hoy nadie ha explicado del todo. Nuestro dato número 13. Durante los primeros años de Despierta América, la relación entre Raúl González y Fernando Arau era tan cercana que el público los veía casi como familia. Raúl incluso lo apodaba de cariño Paparau, una mezcla entre respeto y complicidad que se hizo popular entre los televidentes. En cámara se reían, se hacían bromas y daban la impresión de ser inseparables. Pero todo cambió cuando Fernando fue despedido del programa. Desde ese momento, Raúl, quien alguna vez lo llamó hermano, nunca volvió a hablarle. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una palabra de apoyo en público. El silencio fue total. Muchos dentro de Univisión notaron ese cambio drástico. Algunos pensaban que Raúl se sentía culpable por el despido de su amigo. Otros decían que lo evitaba para no verse involucrado en el escándalo. Lo cierto es que su distancia fue tan fría que ni siquiera en los aniversarios del programa o en eventos de reencuentro se les volvió a ver juntos. Fernando, por su parte, habló en entrevistas con tono sereno, pero no ocultó su decepción. Dijo que algunas amistades en televisión se apagan cuando las cámaras se apagan, una frase que muchos interpretaron como una indirecta directa para Raúl. Y así, aquel lazo que alguna vez pareció irrompible, terminó convertido en silencio y distancia. Lo más triste fue que Raúl nunca volvió a mencionar públicamente el apodo, Paparau, como si al hacerlo despertara una culpa que prefería enterrar. Agárrenme, suéltenme al toro porque yo lo amanso. Yo llevo 15 años de no salir en la televisión. Sin embargo, años después, en un evento inesperado, el destino volvió a cruzarlos frente a frente.
y lo que pasó esa noche hizo que varios testigos afirmaran que Raúl todavía no ha cerrado ese capítulo. Nuestro dato número 14. Pocos imaginan que detrás del humor contagioso y la energía de Raúl González se esconde una historia de lucha emocional que empezó desde muy joven. Desde los 17 años asiste a terapia psicológica y ha sido él mismo quien, en algunas entrevistas, ha dejado entrever que su batalla más grande no fue en los foros, sino dentro de su propia mente. Su adolescencia estuvo marcada por el miedo, la culpa y la confusión. Vivir escondiendo quién era lo llevó a desarrollar una ansiedad constante que intentaba disimular con chistes y carisma. Pero cuando las cámaras se apagaban, llegaba el vacío. Fue entonces cuando descubrió la comida como su refugio. En los momentos de tristeza o soledad, comía para calmar el dolor. No por hambre, sino por necesidad emocional. Que nos apoyemos en lo que es la relación, don Mario, unas personas que se quieran, que se amen, que se valoren, que se... En su propia voz, llegó a admitir que la comida era su abrazo cuando no tenía a quién acudir. Hamburguesas, dulces, pan, todo lo que lo hiciera sentir acompañado, aunque fuera por unos minutos. Ese hábito lo llevó a subir de peso y, con ello, a sentirse aún más inseguro. La televisión, con su crueldad disfrazada de glamour, no perdona las apariencias. Y mientras el público lo veía sonriente, por dentro libraba una guerra silenciosa entre el cuerpo y la mente. Su paso por terapia fue clave. Aprendió a entender el origen de sus miedos y, con el tiempo, a transformar su dolor en motivación. Pero aquel hábito de comer para sanar no desapareció del todo. Aún hoy, Raúl admite que cuando algo lo lastima, su primer impulso es buscar consuelo en un plato. Sin embargo, lo verdaderamente estremecedor es que esa lucha con su salud mental lo llevó a un punto de quiebre, donde pensó seriamente en dejar la televisión. Porque a veces, ni la fama ni el aplauso alcanzan para llenar el hambre emocional que deja el dolor. Y fue justo en ese punto crítico, cuando una llamada inesperada lo rescató de su propia oscuridad. Y que yo siempre digo, el pasado es historia, el futuro es un misterio. Nuestro dato número 15. Después de años de terapia, de soledad y de usar la comida como refugio, Raúl González llegó a una conclusión que lo marcó para siempre. El escenario no era solo su trabajo, era lo que le salvó la vida. En más de una entrevista, Raúl ha confesado que si no hubiera tenido un lugar donde expresarse, probablemente habría caído en una depresión sin retorno. Para él, subirse al escenario, escuchar las risas del público y sentir la energía de la gente fue como una medicina invisible. Era el único momento del día en que no tenía que fingir ni esconderse. Cuando se paraba frente a las cámaras o en un teatro, su mente se liberaba. El miedo, la ansiedad y los pensamientos oscuros quedaban atrás. Por eso, más que un trabajo, el espectáculo se convirtió en su terapia emocional. En cada función, en cada programa, él vaciaba sus demonios y los transformaba en humor, en alegría, en conexión con el público. Si no fuera por el escenario, no estaría aquí, llegó a decir alguna vez. Y no era una frase cliché, era una verdad dolorosa. La fama no lo curó, pero le dio un propósito, una razón para levantarse incluso cuando sentía que el mundo se le venía encima. Como ahora van a traer a los de allá para ver si esto se levanta o podemos hacer algo. Fue lo que yo sentí. Por eso, a lo largo de su carrera, Raúl siempre defendió el valor de hacer reír, aunque él no estuviera bien por dentro, porque entendió que, a veces, quien más hace reír es quien más necesita ser sanado. Y fue precisamente en una de esas noches de teatro, cuando la risa y el llanto se mezclaban entre bambalinas, que Raúl vivió un episodio paranormal que lo dejó marcado para siempre. Nuestro dato número 16. El año en que todo cambió para Raúl González fue 2001, cuando oficialmente se integró al elenco de Despierta América. Aquel momento marcó el inicio de una nueva etapa, la más visible y exitosa de su carrera, pero también una de las más exigentes. Llegó al programa como El Nuevo, con la difícil tarea de conectar con un público que ya tenía sus favoritos. Sin embargo, en cuestión de semanas, Raúl conquistó a la audiencia. Su energía, su espontaneidad y su sentido del humor fresco le dieron un nuevo aire al matutino más querido de Univisión. Sí, mira, te voy a explicar, María Celeste, de lo que se trata todo esto es de crecer. Y quería hacer algo distinto, ¿no? El público lo adoraba, pero dentro del equipo no todos lo recibieron con brazos abiertos. Dicen que hubo celos, rivalidades y comentarios malintencionados.
Algunos veteranos no entendían cómo aquel venezolano recién llegado lograba tanto protagonismo tan rápido. Pero Raúl, con su sonrisa y su profesionalismo, siguió adelante. Fue así como se convirtió en una de las caras más reconocidas del programa y su presencia se volvió indispensable. Cada mañana, millones de personas lo veían en pantalla, sin imaginar que detrás de esa sonrisa había años de lucha, frustraciones y sacrificios. Sin embargo, su llegada a Despierta América no fue casualidad. Hubo alguien dentro de Univisión que apostó por él cuando nadie más quería hacerlo. Un productor que vio en Raúl algo especial y que años más tarde se arrepentiría de haberlo hecho. Porque con el tiempo, ese apoyo inicial se transformó en rivalidad, traición y un escándalo interno que estuvo a punto de salir a la luz. Estoy feliz, agradecido, bendecido de ahora tener una nueva casa, Telemundo. Nuestro dato número 17, después de más de una década en Despierta América, donde su nombre ya era sinónimo de éxito y rutina mañanera, Raúl González sorprendió al público al dejar Univisión y fichar con Telemundo. Su paso por esta nueva cadena, entre 2014 y 2018, fue uno de los movimientos más comentados en la televisión hispana. Muchos lo vieron como una traición, otros como una jugada inteligente. Pero lo cierto es que Raúl buscaba algo más: libertad. Quería demostrar que su carisma no dependía de un canal, sino de su talento. En Telemundo le ofrecieron nuevos retos, producciones diferentes y la posibilidad de brillar sin estar encasillado. Sin embargo, lo que parecía un nuevo comienzo terminó siendo una etapa turbulenta. Los ratings no siempre respondían, los proyectos se posponían y dentro de la cadena empezaron a circular rumores de que Raúl no era el mismo. Algunos decían que su alegría se sentía forzada, otros que se había vuelto difícil de tratar. Buenas noches. ¡Ánimo, ánimo, 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 ánimo! Hubo incluso versiones que aseguraban que su salida de Univisión había dejado heridas abiertas con antiguos ejecutivos que movieron hilos para complicarle la carrera en Telemundo. Raúl, fiel a su estilo, nunca habló mal de nadie, pero quienes trabajaban cerca de él notaban una tristeza detrás de su sonrisa. Para colmo, una reestructuración interna en Telemundo en 2018 lo dejó fuera de la pantalla. Sin previo aviso, su contrato no fue renovado. Así, una vez más, el hombre que había hecho reír a millones se quedó en silencio, replanteando su camino. Pero justo cuando muchos pensaban que su carrera televisiva había terminado, un giro inesperado lo llevó de regreso a la cadena que lo vio nacer: Univisión. Y su regreso no estuvo libre de polémica, porque algunos de los que lo despidieron seguían ahí esperándolo. Tuve mi primera oportunidad de entrar al estudio de Despierta América para mi casting en vivo. Nuestro dato número 18. Entre todos los personajes que ha interpretado Raúl González, ninguno ha sido tan querido, recordado y polémico como Doña Meche, aquella señora de barrio con lengua filosa, risa contagiosa y actitud de hierro que se convirtió en todo un fenómeno en Despierta América. Doña Meche nació casi por accidente. En una de esas dinámicas improvisadas del programa, Raúl se puso una peluca, un vestido viejo y empezó a imitar a las vecinas chismosas de su infancia. El público enloqueció. En cuestión de días, el personaje se volvió un clásico de las mañanas hispanas, con frases, gestos y ocurrencias que se hicieron virales. Pero lo que pocos sabían era que detrás de ese disfraz colorido y esa voz aguda había una carga emocional fuerte. Doña Meche representaba, según él mismo ha admitido, una parte de su madre, de las mujeres que lo criaron y de su propio dolor convertido en humor. Eso que me lo regaló la jefa. ¡Ay, divino, te lo! Oiga, yo, Mari, tengo una... Era su manera de rendir homenaje y a la vez liberar tensiones. Sin embargo, no todo fue risa. Con el tiempo, algunos sectores más conservadores empezaron a criticar el personaje, acusándolo de reforzar estereotipos y de caricaturizar a las mujeres latinas. Hubo incluso quejas internas dentro de Univisión, y se llegó a rumorar que ejecutivos consideraron sacar a Doña Meche del aire. Raúl defendió a su creación con uñas y dientes, argumentando que Doña Meche era la voz de las vecinas, de las abuelas y de la gente del barrio que siempre tiene algo que decir. Su carisma y popularidad lo salvaron, y el personaje sobrevivió a todas las críticas. Aún así, hubo un episodio inquietante. Durante una transmisión en vivo, Raúl afirmó que mientras interpretaba a Doña Meche, sintió que alguien lo observaba, una energía extraña que lo hizo temblar en pleno set. Desde entonces,
Él mismo ha dicho entre risas que Doña Meche tiene vida propia y que a veces se le aparece incluso cuando las cámaras están apagadas. ¿Y cómo es posible que me... Pero me quedé con este, miren este pecadito que lo amaman. Nuestro dato número 19. Mucho antes de convertirse en el rostro alegre de las mañanas, Raúl González conoció la desesperación más cruda. Cuando llegó a Miami buscando oportunidades en televisión, las puertas se cerraron una tras otra. Sin dinero, sin contactos y sin rumbo, terminó durmiendo durante 28 días dentro de su propio auto. Era un carro viejo, prestado, estacionado en diferentes lugares cada noche para evitar sospechas. Raúl usaba una chaqueta como almohada y una toalla como manta. En el día se bañaba en baños públicos o en casas de amigos que creían que él ya estaba trabajando en algo grande. Pero en realidad, estaba sobreviviendo con lo justo. Durante ese tiempo, su única compañía era una radio portátil y un cuaderno donde escribía ideas para futuros programas. En ese cuaderno, que aún conserva, anotaba frases de motivación, chistes y hasta sueños de cómo sería su primer día en Univisión. Era su manera de no rendirse. Hubo noches en que pensó regresar a Venezuela, rendirse y dejarlo todo. Pasaba todos los días, buscaba frente a Univisión, pasaba todos los días y me visualizaba. Pero algo dentro de él, una voz, una fe, una corazonada, le decía que aguantara un poco más. Y ese poco más se convirtió en el punto de inflexión de su vida, porque fue precisamente durante esa etapa de oscuridad cuando conoció, en un pequeño evento comunitario, a una productora que cambiaría su destino para siempre. Ella fue quien, tiempo después, lo recomendó para audicionar en Despierta América. Raúl nunca ha olvidado esos 28 días. Los llama su Universidad del Dolor. Y cada vez que alguien le habla de éxito, él responde con una frase que lo define. Antes de que me aplaudieran, dormí en el asiento trasero de mi carro. Y ahí fue donde realmente aprendí quién era. Pero lo más escalofriante fue que, años después, regresó a ese mismo lugar donde dormía. Y algo que encontró ahí lo hizo romper en llanto. Fuera por volver a ver a mi padre y conversar con él, a pesar de que cerramos todos nuestros ciclos y algunos... Nuestro dato número 20. Aunque por décadas mantuvo su vida sentimental bajo llave, Raúl González hoy no esconde que su corazón pertenece a un hombre. Desde hace más de 5 años, el conductor mantiene una relación estable con su pareja, un vínculo discreto, pero lleno de complicidad y cariño. No se sabe mucho de él, ni su nombre ni su profesión, porque Raúl ha preferido mantener esa parte de su vida alejada de los reflectores. Sin embargo, sus allegados aseguran que es la persona que más lo ha hecho sentir en paz consigo mismo. Ya no hay máscaras, ni silencios incómodos, ni miedos de ser descubierto. Nuestro dato número 21. Aunque el público apenas lo sospechaba, dentro de los pasillos de Despierta América, todos sabían desde hace años que Raúl González era gay. No era un secreto, sino un tema del que simplemente no se hablaba. En el mundo de la televisión, donde las apariencias lo son todo, su orientación era un secreto a voces que todos respetaban, o fingían respetar. Los camarógrafos, maquillistas, productores y compañeros de set lo sabían perfectamente. Algunos lo apoyaban con naturalidad, otros preferían mantenerse al margen, evitando comentarios que pudieran ponerlos en aprietos. Pero en general, el ambiente dentro del programa era de silenciosa complicidad. Raúl, con su carisma y su profesionalismo, se ganó el respeto de todos. Nunca hizo de su vida privada un espectáculo, ni buscó aprobación. Pero también había una razón más profunda detrás de su discreción. Él sabía que el mundo todavía no estaba listo para verlo como era realmente. Pero sí dormí 28 días en un carro. Me quedé con 25 centavos en una cuenta. Nuestro dato número 22. Entre los rumores más curiosos y quizá más comentados tras bambalinas, está el que asegura que Raúl González siempre ha sentido una profunda admiración, rayando en enamoramiento, por William Levy. Sí, el galán cubano que ha sido el suspiro de millones de mujeres en América Latina, también habría sido el crush imposible del conductor venezolano. Todo empezó cuando William visitó por primera vez Despierta América. Desde ese día, dicen que Raúl quedó totalmente fascinado. Lo elogiaba constantemente, lo imitaba en tono de broma y se notaba un brillo especial en su mirada cada vez que el actor aparecía en el set. Algunos miembros del equipo incluso aseguran que Raúl se ponía nervioso, casi adolescente, cada vez que sabía que Levy iba a grabar en el programa. Prepárate. Oye, eso fue hace años ya, eso era cuando era un niño. ¡Ay, querido!
Nuestro dato número 23. Dentro del mundo cambiante y competitivo de Despierta América, Raúl González encontró en Carla Martínez a su verdadera aliada, su confidente y, según muchos, su mejor amiga dentro del programa. Desde el primer día que coincidieron frente a las cámaras, la química entre ambos fue evidente. Carla lo trataba con una calidez que no era actuación, lo escuchaba, lo cuidaba y, sobre todo, lo entendía. En un ambiente lleno de egos, rumores y rivalidades, Carla fue su refugio emocional. Ambos se apoyaban en los momentos difíciles, compartían risas fuera del aire y, más de una vez, se defendieron mutuamente cuando las críticas o los ejecutivos los presionaban. Cuentan que Carla fue de las pocas que conoció los verdaderos problemas personales de Raúl, incluyendo su lucha interna, sus inseguridades y las heridas que arrastraba desde joven. Vea como yo me siento bien, me siento... Este año es mi año. Nuestro dato número 24. Entre los rumores más persistentes en los pasillos de Univisión, hay uno que, aunque nunca ha sido confirmado, ha provocado más de una ceja levantada. Se dice que Raúl González mantuvo un romance con un alto ejecutivo de la cadena y que esa relación habría sido clave para que se mantuviera dentro de la empresa durante los años más inestables de su carrera. El rumor nació durante su regreso a Despierta América, cuando varios se sorprendieron de que Raúl obtuviera nuevamente un contrato sólido después de haber estado fuera por tanto tiempo. Algunos empleados comentaban, siempre en voz baja, que su regreso no fue producto de la casualidad, sino de una conexión muy influyente en las oficinas de arriba. Supuestamente, el vínculo entre Raúl y aquel ejecutivo comenzó de manera profesional. Reuniones, proyectos, llamadas, pero con el tiempo, la relación habría cruzado la línea de lo laboral. Lo que al principio fue cercanía por trabajo, se transformó en confianza y luego en algo más personal. Terminó mi contrato un 31 de diciembre. Y en febrero me llamó Adrián Santucho. Nuestro dato número 25. De todos los rumores que han rodeado la vida de Raúl González, ninguno ha causado tanto asombro como este. Según fuentes cercanas del medio, en una etapa en la que su vida personal comenzaba a levantar sospechas, Raúl habría llegado a proponerle matrimonio a la periodista Ana María Canseco, no por amor, sino para mantener una apariencia pública que calmara las habladurías. En ese tiempo, las especulaciones sobre su orientación ya circulaban entre los medios, y Raúl, temeroso de perder contratos o credibilidad frente a ciertos sectores del público, habría ideado un plan, un matrimonio de conveniencia. Ana María, colega respetada, amiga y con buena reputación, parecía la elección perfecta para sostener la fachada. Sin embargo, quienes conocieron de cerca aquel episodio aseguran que Ana María lo rechazó con elegancia pero con firmeza. Le dijo que lo apreciaba demasiado como para prestarse a una mentira, y que su amistad valía más que cualquier escudo mediático. A pesar de la incomodidad inicial, Raúl aceptó su decisión, aunque, según cuentan, aquel no lo hizo enfrentarse de una vez por todas a su propia verdad. Puede que muchos lo juzguen, otros lo admiren, y unos cuantos aún duden de lo que fue verdad y lo que fue rumor. Pero lo que nadie puede negar es que Raúl supo levantarse una y otra vez. Es lo mismo de Marcus. Sí, a veces me decían William, también William Levy. Me decían... Sin perder el humor ni la esperanza, porque al final, lo que lo salvó no fue la fama, sino su capacidad de reírse incluso de su propio drama. Y bueno, mi gente bonita, si llegaron hasta aquí, ya saben lo que toca. Suscríbanse al canal, activen la campanita y déjenme en los comentarios qué dato los dejó con la boca abierta. ¿Creen que Raúl González todavía guarda secretos? ¿O ya lo dijo todo entre líneas durante tantos años en televisión? Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos destapando las historias ocultas de las estrellas que creíste conocer. Porque aquí, el chisme no duerme, las verdades salen a la luz, y el sazón mexicano nunca falta.